Saludos queridos patitos, tenemos aquí a Mikel Gaviria, que es de Getxo como yo, pero a diferencia de mí tiene un carnet de conducir y tiene un coche eléctrico y por lo tanto es usuario de este vehículo. Pero no vamos a centrarnos única y exclusivamente en las características técnicas del vehículo eléctrico, sino en el componente general, incluso la geopolítica, porque tenemos el tema de las baterías de litio, que implica a países, situaciones, Agenda 2030, que también está por ahí. Poca gente se acuerda de que eso viene precedido de los acuerdos del milenio, que precisamente como fracasaron, pues se tiene que continuar con estas cosas. Pero, Miquel, si quieres hacer una pequeña presentación más allá de usuario de vehículo eléctrico. Muy bien, pues Egunon, buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación. Bueno, como nos conocemos hace muchos años, como miembros de Blog y de otras asociaciones de bloggers, en lo que se refiere a este tema, es una de mis aficiones y de mis pasiones en esta etapa de jubilado. Yo he analizado, refiriéndonos en exclusiva al tema de la movilidad sostenible, pues la verdad es que en los últimos años he estado muy atento a todo lo que ha sido la evolución de los coches o vehículos en general eléctricos, ¿no? Ya hace más de 11 años tuve ocasión de ver y de estar en Santa Mónica, en el primer, no concesionario, porque no tiene concesionario la marca, pero en la primera oficina de Tesla, en el año 2012, y desde entonces he seguido muy atentamente todo lo que se ha comercializado en España, en Europa, de vehículos eléctricos, y hace 6 años encargué un Tesla de una gama ya un poco más accesible, porque los primeros eran coches muy caros, y hace casi 5 años, en la primera remesa de Tesla Model 3 que llegaron a Europa, pues yo había adquirido uno que había pagado pues hace 5 años. Lo recibimos finalmente en febrero de 2019. Y desde entonces hemos estado en distintas asociaciones. He presidido a nivel de España la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y soy un observador pues muy atento de este fenómeno que, como tú enmarcabas muy bien, no es algo que afecte únicamente a una decisión personal o familiar de comprar un coche, sino que afecta muy seriamente a la economía europea, mundial, que afecta también aspectos que tienen que ver con un mundo sostenible, que afecta a la geopolítica, como señalabas también con mucho cuidado, que es un buen parámetro para medir esa libertad de prensa y de la publicidad y de cómo se está ocultando un fenómeno que es increíblemente desconocido por nuestra ciudadanía, nuestros conciudadanos y conciudadanas no saben lo que está pasando y la verdad es que están tomando decisiones a escala, insisto, tanto personal o familiar como a escala política. Yo creo que todavía también, a pesar del interés de la clase política por seguir muy atentamente la economía, estamos viendo decisiones como son las de posponer lo que es la norma Euro 7, es decir, estas nuevas formas de negacionismo climático que se llaman retardismo. Y me parece un error. Es cierto que los principales contribuyentes, si miramos a escala de Vizcaya o de autónoma o incluso del Estado, pues son industrias que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con la automoción, pero si no hay una apuesta de futuro, peligra la posición nuestra, incluso a escala europea. Pero tendremos ocasión de ir desgranando estas ideas en este conversatorio y concluyo esta intervención, esta primera respuesta felicitándote por, digamos, todo el espectro de invitados que has tenido y que es un honor estar entre ellos. Es que ricasco. A veces pareciera que para ciertos ámbitos de la política, pero evidentemente la política como reflejo de toda la sociedad se prefiere lo binario, de o esto o esto. Incluso en el momento en el que todavía evidentemente visto en retrospectiva no era así, hubo una comisión en el Parlamento británico en el siglo XIX que establecía la idea de que el carbón se iba a acabar inmediatamente
Luego ya hemos sabido que, por ejemplo, la huelga de los mineros en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, año 81, que tenía todo que ver con el tema del carbón, pero en ese siglo XIX querían hacer el tránsito del carbón al petróleo, sobre todo en la flota. Estaba allí un tal Winston Churchill y para hacerlo, pues ciertamente montaron esa comisión para decir que era inevitable y que había que hacer el tránsito. Y ahora parecido con el tema del tránsito del petróleo, cuando evidentemente todavía queda petróleo, quizá haya alguna bolsa por ahí por descubrir. El llamado peak oil de los años 70 pues fue también un asunto un poco intelectualoide, pero ciertamente estas cosas tienen su recorrido, tienen más amplitud y probablemente poca gente conozca que el primer coche fue eléctrico. Incluso en los años 90 hubo intentos, en California mismamente, del coche eléctrico. Por lo tanto, la pregunta habría que hacer es ¿por qué ahora? Porque coche eléctrico ha habido antes y otras fórmulas de combustible también las ha habido, pero ciertamente parece que es el momento del coche eléctrico. Bueno, es buena pregunta y es cierto todo lo que señalas. Los primeros vehículos autopropulsados, los primeros coches, hace más de 130 años, fueron eléctricos. Incluso a principios del siglo XX, casi la tercera parte de los coches que circulaban eran exclusivamente eléctricos, no tenían motor de gasolina. Y lo que sucede es que era digamos, Henry Ford, cuando de alguna forma a través de la producción en cadena populariza el Ford T y se encuentra petróleo digamos, en Texas, en Kansas y demás. Y lo cierto es que la potencia energética de la gasolina es muy alta y en ese momento entra un poco en crisis y desaparecen prácticamente durante gran parte del siglo XX. También por otros motivos. Yo suelo contar que fue la traición de un motor eléctrico la que obró en contra de la movilidad eléctrica, porque fue General Motors, a través de un inventor, quien descubrió el motor de arranque. Todos los coches convencionales que tenemos arrancan con el motor eléctrico. Yo, por mi edad, he conocido cuando se arrancaban algunos coches 2 caballos o 4L con una palanca. Entonces, los coches eléctricos de hace 130 años, preferidos por las mujeres porque no había que hacer tanto esfuerzo y que se arrancaban directamente, como ahora todos, era gracias a que no era necesario ese esfuerzo inicial para que un motor de combustión arranque, ¿no? Pero fue esa traición del motor eléctrico que hace que todos los coches tengan motores eléctricos, por supuesto, pero no es el motor principal de propulsión. Y luego la pregunta también es interesante porque señalas, y bueno, ¿y por qué ahora? Pues como todo, porque ha habido una conjunción de tecnologías que han ido evolucionando, fundamentalmente, digamos, no tanto el motor eléctrico. El motor eléctrico es un motor inventado hace siglos, que es sumamente eficiente, que no tiene piezas en rozamiento, que tiene muy pocas piezas, pero faltaba que hubiesen baterías de alta densidad energética. Y ha sido la concurrencia de avances tecnológicos en la fabricación de baterías que empaquetan en un peso que, bueno, sigue siendo algo considerable, ¿no? De 500 kilos o más, que llevan los coches eléctricos. A cambio no llevan motores, los motores eléctricos son muy livianos, muy pequeños, pero ha hecho falta esto, ha hecho falta también la concurrencia de tecnologías que tienen que ver más con el software que con el hardware, y quizás luego lo expliquemos. Y ha hecho falta también, digamos, una concienciación ecológica y ética de que los motores de combustión, a pesar de todos los avances, son grandes contaminantes, están envenenando las ciudades europeas, han provocado, digamos, una crisis de salud muy importante que se oculta, como se hizo con el tabaco. Esta generación de infancia asmática, etcétera, que viene de décadas atrás, está producida por todos estos avances, ¿no? Y lo cierto es que, como tú apuntas muy bien, General Motors, con las primeras políticas de California, que promueven, digamos, un medio ambiente más respirable, más saludable, genera un gran modelo que fue el EV1,
un motor eléctrico que era una maravilla, pero que nunca lo vendió, lo dejó simplemente en renting y que luego lo retiró del mercado porque ponía en peligro, estamos hablando de hace más de 30 años, ponía en peligro la industria automovilística norteamericana y mundial. Y justamente algunos de los ingenieros que trabajaron en ese proyecto, que fue un prototipo magnífico, algunos de esos ingenieros crearon, dos de ellos crearon la marca Tesla, a la que luego se sumó Elon Musk, y dieron lugar a esta nueva etapa eléctrica que es ya imparable, porque la superioridad de los motores eléctricos, incluso la superioridad meramente economicista de un vehículo eléctrico, hace que sean completamente obsoletos, por supuesto, por razones éticas, saludables, ecológicas, de aceleración, de mantenimiento casi nulo, de coste de energía sumamente barato comparado con los combustibles fósiles, etcétera, hacen que en este momento sea un dislate que alguien compre nada con motor térmico. Incluso estos híbridos que forman parte de esa campaña de señuelos que están tratando de retrasar esta llegada del vehículo eléctrico que, insisto, es imparable y que quien ha probado un vehículo eléctrico jamás vuelve hacia atrás porque bueno, su superioridad técnica, pero incluso económica, aunque los pioneros lo hacíamos por razones tecnológicas, lo hacíamos por razones ecológicas, lo hacíamos por razones de otra naturaleza, pero es que en este momento incluso económicamente es un auténtico error comprar nada que tenga motores térmicos. Recuerdo que estos elementos que has citado en California hace 30 años ya sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo superávit de caucho porque evidentemente ya no era necesario para el esfuerzo bélico, y esto fue reaprovechado por la industria automovilística y para evidentemente hacer uso del coche en California, en Los Ángeles concretamente, se abortó el proyecto de metro, que podía haber tenido un desarrollo como el de Chicago o Nueva York, pero se prefirió ampliar la red de carreteras y para eso el detraimiento del esfuerzo público. Y ciertamente en el gobierno vasco, a comienzos del siglo XXI, se prefirió ir poniendo híbridos, y algunas policías también en el País Vasco prefieren coches híbridos por aquello de las persecuciones en caliente como excusa, con lo cual ciertamente el debate está encima de la mesa respecto a si coche eléctrico, coche híbrido, y también evidentemente el del propio coche, porque las instituciones vascas a partir del año 77 retomaron un poco conceptualmente el proyecto de metro que hubo en Bilbao, aunque el de 1920 era para conectar las 7 estaciones que había y poder enlazar la conectividad, pero a partir de 1977 hay esa idea de lo que tenemos hoy de metro, y que normalmente se suele decir el metro al año detrae tantos coches de las calles, y eso significa evidentemente una política complementaria a la hora de que haya los coches exclusivamente necesarios y no más, y eso contribuye también a esas políticas globales de medio ambiente. Sí, sí, por supuesto. Yo quiero señalar que incluso como presidente de AV siempre hemos, yo al menos puede haber alguna variedad de opiniones, pero creemos en la jerarquía, sobre todo a escala urbana, de la movilidad, poniendo en primer lugar al peatón, a la figura de los peatones, poniendo luego el transporte colectivo mejor limpio y sano, es decir, puramente eléctrico, 100% eléctrico. Por supuesto, el transporte compartido, el transporte de mercancías, que es necesario también, pero siempre con formatos de cero emisiones. Y solo en último lugar, con fórmulas también mejor de, digamos, de leasing o de incluso de suscripción. La juventud actual está retardando el momento de sacar carnet. Muchos que viven en ciudades, generaciones jóvenes, no sacan siquiera el carnet personal de conducir porque no le ven ventaja, y lo cierto es que solamente sí que hace falta un transporte en ocasiones personal o familiar, sobre todo cuando se vive un poco lejos de las zonas urbanas, donde se debiera promover esas manzanas, supermanzanas de los 15 minutos, donde se puede encontrar de todo, que evita este transporte que entre en las ciudades, y por supuesto las fórmulas de transporte colectivo
que casi siempre son eléctricas puras. El metro es eléctrico puro, por supuesto, nace así, otras fórmulas también, son las que deben dar prioridad. Pero bueno, si finalmente alguien, por sus circunstancias que existen, esta casuística, hay que reconocerla, bueno, pues tiene que optar por comprar y no alquilar en ocasiones, o insisto, estas fórmulas de suscripción. Lo cierto es que hay que recuperar las calles para la ciudadanía, para los peatones, por supuesto, para las bicicletas y otras fórmulas debidamente reguladas, como estos patinetes también puramente eléctricos, pero hay que recuperar, digamos, esta anomalía histórica de dedicar casi el 70% de las ciudades a las zonas donde necesitan sobre todo vehículos particulares. Yo quiero decir que he sido un usuario muy intensivo de vehículo eléctrico, pero yo hago siempre que puedo, evito, y estando aquí en Guecho, como señalabas, pues prácticamente no uso el coche para nada, más que para viajes un poco largos, porque tenemos unas infraestructuras públicas que son mejorables, que son más cómodas, que demuestran un poco la riqueza cultural y económica de una sociedad. No el que haya muchos coches, sino el que todas las personas, independientemente de su edad, de su nivel de renta, pues prefiera, porque es más cómodo, porque es más práctico, viajar en fórmulas de transporte colectivo, como se hace en el Reino Unido, como se hace en Centro Europa, etcétera. O sea que sí, hay que devolver esa prioridad a los ciclistas, que también es una fórmula muy sana de viajar, y con esto recuperaríamos al transporte en la medida que sea posible. El propio transporte escolar, por ejemplo, debíamos recuperar calles seguras por donde puedan circular, como lo hacíamos. Yo ya he cumplido 70 años y yo iba al colegio en Bilbao recorriendo bastante distancia, pues íbamos andando, ¿no? Y bueno, sí es verdad que había coches, pero hemos de dar de nuevo la supremacía al ciudadano, a personas, porque es la forma más inclusiva, además, de movilidad. Tenemos que empezar a hablar de movilidad y no tanto del vehículo en particular que va a ir decayendo, seguramente. Incluso conjuntamente con los vehículos eléctricos, estos incorporan grandes capas de inteligencia, cada vez son más autónomos, y con el coche autónomo, cuando se alcancen esos niveles 5 de autonomía que no requieran conductores, como existe ya en San Francisco, que en horario nocturno tú pides un taxi que viene con su volante, etcétera, pero no hay nadie sentado en el puesto del conductor. Los pocos coches, o muchos menos porcentualmente coches que habrá en las ciudades, no entrarán en un garaje para estar el 95-96% del tiempo parados en las calles o en los garajes, sino que estos coches, algunos están ya preparados. Mi viejo coche de hace 5 años, que ya ha pasado revisiones de ITV, no de mantenimiento, porque no tiene, pero ya están preparados para actuar como robotaxis. Es decir, que yo en el momento que lo use, pues llegaré a casa, me dejará en casa y le diré, bueno, ahora búscate un poco la vida, recarga donde sea necesario, pero empieza a prestar servicios de taxis y la gente los pedirá y ese coche pues llevará a transportar a otras personas. Es un futuro que no está tan lejos como creemos, ni mucho menos, ¿no? Yo, en Donosti yo he viajado todavía de una forma experimental en autobuses sin conductor, empieza a haber muchos trenes en aeropuertos y demás que no tienen piloto, que no tienen conductores, y se está hablando incluso de una transición en la propia aviación, ¿no? En el que, bueno, pues la figura del piloto humano quedará para determinadas ocasiones. Es decir, tenemos que imaginar un poco este futuro, y es el futuro en el que están las generaciones más jóvenes. Y debemos empezar a verlo así. Este coche, estos Tesla, tienen 9 cámaras y una de las cámaras mira hacia adentro para poder pues, ver pues, qué pueda suceder en un momento determinado. Se transporta a personas ajenas digamos, a quien sea el propietario de ese vehículo. Pero todo esto está ya prácticamente a nuestra exposición. Es más una cuestión de legislación, es una cuestión también de tecnología que todavía debe evolucionar, pero está cambiando muy rápidamente. También es que los coches eléctricos son sobre todo actualizables, o sea, a diferencia de un coche convencional,
que según sale del concesionario ya vale menos, mi coche es mucho mejor ahora, 5 años después, o los coches de quienes tenemos eléctricos, que cuando los compramos, porque ha habido actualizaciones, cada quincena aproximadamente llega una actualización gratuita, por supuesto, y los coches tienen más autonomía, tienen más potencia, son más seguros, conducen ellos solos. Un viaje acaba de venir del sur de Alicante y ha conducido el 95% él solo, etcétera, pero cada vez son más autónomos y cada vez, bueno, de alguna forma se adaptan más a estas nuevas necesidades de movilidad personal y colectiva que están emergiendo de las ciudades. Y las ciudades tienen que empezar a aplicar, quiero citarlo, porque afecta a Getxo, como a otras 6 ciudades vascas, que desde el 1 de enero de este año, 2023, debía tener en marcha una zona de bajas emisiones, pues para evitar esas decenas de miles de muertos prematuros que hay, de muertes prematuras que hay en Europa por contaminación. En realidad, la propia normativa europea, y eso que el Parlamento Europeo pues procura estar en vanguardia, pero incumple lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, porque debiera cerrar los núcleos urbanos de casi todas las ciudades. Con una normativa que viene de tiempo atrás, y también quiero refutar con esto esta precipitación que dicen los medios, porque los medios, la verdad es que están quedando en ridículo muchos medios convencionales que sirven más a quienes les pagan la publicidad de coches de gasolina o diésel que a la ciudadanía a la que pretenden informar, pero lo cierto es que hablan de precipitación. La primera norma euro se dictó en 1992 y se dio un plazo de 43 años hasta el año 35 para hacer la adaptación. Y ahora están diciendo, no, es que el año 35 está muy cerca. No, se os ha dado 43 años para que hagáis el cambio y no habéis hecho nada, os habéis dedicado a engañar vilmente, uso ese adverbio, con el Dieselgate, o sea, grupos como Volkswagen y otros, no los japoneses, pero otros europeos, engañaron a las poderosísimas agencias gubernamentales de Estados Unidos y de Europa, y eran coches que emitían, sabían cuándo estaban en un estudio de investigación, en un centro de investigación, y ahí emitían menos peligrosísimas, mortales, partículas de micropartículas o óxidos de nitrógeno que cuando estaban en carretera. Esto se saldó sin ningún coste. Dimitió algún ejecutivo secundario de Volkswagen. En Estados Unidos hubo penalizaciones, pero en Europa, como la industria europea, particularmente la alemana y la española, son importantes en la mano de obra y entendemos que ahí los políticos y la clase política vele por ello, pero debiera hacerlo sin poner en juego la salud del conjunto de la sociedad y además apostando por industrias que tengan futuro. Y sin embargo, no sé si me adelanto, alguna pregunta tuya, muchos creemos que la industria europea del automóvil y particularmente ya no hay una industria española porque son multinacionales, pero la industria europea, que tiene centros de producción muy importantes en España, pues está poniendo digamos, muy difícil su mismo futuro con este retardismo de seguir sin informar. Y así España tiene la tercera parte de ventas de vehículos eléctricos puros que Portugal, lo cual desmiente esa teoría de que es que el nivel adquisitivo de los noruegos, no. En Portugal se informan en lengua inglesa y los medios de prensa no están tan vendidos, y lo tengo que decir así de claro, en este tema como en España. Es una vergüenza, una gran parte de periodistas que siguen buscándose las lentejas diciendo aquello que lo hemos visto ya en la historia, de que bueno, el tabaco con filtro no es peligroso, 9 de cada 10 médicos lo recomiendan, o el tabaco rubio no genera cáncer, etc. Esto llevamos décadas viviéndolo y todavía hay gente que acepta todos estos señuelos que nos han mandado. No, bueno, en todo caso un híbrido, en todo caso van a venir también los e-fuels, los combustibles sintéticos que no dejan huella de carbono. Los combustibles sintéticos los inventó Hitler cuando no alcanzó los pozos petrolíferos de Bakú. Tiene un coste disparatado,
no dejarán huella de carbono, pero genera la misma suciedad, ruido, contaminación y muertes que los combustibles fósiles, o todas estas patrañas que están vendiendo de la minería del litio, ¿no? La minería del litio, que es una minería complicada y peligrosa, es 1.000 millones de veces menos contaminante que la del petróleo. La gente cree que la gasolina o el diésel aparece en las gasolineras, pero el petróleo hay que buscarlo, hay que explorarlo, hay que extraerlo, hay que encontrarlo, extraerlo, transportarlo a las refinerías, de las refinerías procesarlo con todo consumos energéticos, contaminantes a su vez, transportarlos a las gasolineras y de ahí a los coches donde siguen generando contaminación cuando se queman. Y luego también los señuelos son incansables, el coche de hidrógeno, el futuro, o sea, todo es no decir algo que ya existe, que se va a imponer, que es el vehículo eléctrico, y que el hidrógeno puede ser un vector de energía, pero no tiene, ni tendrá, ni nunca ha tenido ninguna incidencia en lo que es el vehículo particular o personal, y ni siquiera en transporte pesado o de autobuses interurbanos, porque primero su eficiencia es mucho menor, es la cuarta parte, hay que procesar, hay que con energías sostenibles, crear ese hidrógeno, hay que transportarlo, y luego la propia en las pilas de combustible su eficiencia es bastante menor. Y no tiene sentido llevar un coche de hidrógeno, no deja de ser un coche eléctrico con motores eléctricos, con batería eléctrica, más pequeña, eso sí, y luego unos tanques de hidrógeno que lo que hacen, o sea, son todo excusas para decir, no, espere, porque todavía no ha llegado el momento. Y es lamentable que grandes marcas que venden coches en todo el mundo, y es verdad que hay continentes todavía donde puede faltar infraestructura, que es otra excusa también mal traída y mal llevada, pues no están engañando. El coche eléctrico ya está aquí, los coches eléctricos actuales valen para todo tipo de circunstancias, para todo tipo de conductores, en entorno urbano o interurbano. Existe suficiente infraestructura de recarga, excepto para aquellos pioneros que compraron los primeros coches eléctricos de hace 10, 8 años, que estaban peor protegidas las baterías, que no estaban climatizadas, que sufrían alguna degradación, que es algo que en los coches modernos, con baterías bien mantenidas y bien conservadas, la degradación después de 500.000 de kilómetros o de 1.000.000 de kilómetros, pues puede haberse reducido en un porcentaje, un 10%, un 12%, un 15%, pero es algo muy parecido a lo que puede suceder con cualquier motor de combustión, que además ha requerido muchísimo mantenimiento. Termino diciendo que, claro, en el coste de explotación de un vehículo, cuando alguien ahora va a comprar un vehículo, hay 3 gastos o 4 aspectos económicos a considerar. El precio de adquisición, que en este momento es muy parecido ya en vehículos eléctricos puros que sus equivalentes, son más baratos que los híbridos ya, y es verdad que en el coche todavía económico, accesible, puede haber un pequeño diferencial en contra del vehículo eléctrico, pero luego viene el coste de energía. El coste de la energía eléctrica respecto a la energía fósil es la tercera, la quinta parte, depende cómo se recargue, pero cargando en carga doméstica, si es posible, que ya sabemos que no todos los conductores tienen un garaje propio o alquilado, ¿no? Pero incluso en recarga, en puntos de recarga públicos, etcétera, sigue siendo notablemente más baratos, incluso a alta potencia, en itinerancia, en autopistas, etcétera, es mucho más barato. Y hay que tener en cuenta que un coche que puede costar ahora, digamos, por caso, 30.000 euros de compra, si hace 300.000 kilómetros, como mínimo ha gastado más de 30.000 euros en gasolina o diésel, suponiendo que gaste apenas 6 litros a los 100 kilómetros y que el diésel o la gasolina siga estando a este precio actual, pero ha gastado 30.000 o más. Y luego está también el coste de mantenimiento. Un coche eléctrico con 20 piezas que no se rozan entre sí, compárese con las casi 12.000, 15.000 piezas en rozamiento y el movimiento que tiene un motor de combustión, que requiere combustible, que requiere aceites lubricantes, sumamente contaminantes, etcétera, ¿no?
Entonces, el coste de mantenimiento es prácticamente nulo, naturalmente sí neumáticos, pero incluso los neumáticos, y a pesar de ser más pesados, en general los vehículos eléctricos, como aceleran más uniformemente, como frenan regenerando energía, etcétera, se desgastan menos y el mantenimiento también de un vehículo eléctrico es mucho menor. Yo en 5 años no he ido a ningún centro ni concesionario a hacer nada porque no hay nada que hacer. Bueno, fui en un cambio preventivo de unos cables que podían haber dado un problema, que fue gratuitamente, y también en algún momento me cambiaron el ordenador por otro mejor, porque el propio software cada vez tiene más requerimiento y de forma gratuita en mi propio garaje lo cambiaron, ¿no? Y luego, por último, está el valor remanente del vehículo. Alguien que compre un vehículo de combustión o híbrido, enchufable o no, los híbridos son lo peor de dos mundos. O sea que, y he tenido un híbrido, porque en aquel momento los híbridos inventaron en el año 96, los inventó Toyota, que luego ha quedado atrás. Entonces, los híbridos, cualquiera que compre un coche en la actualidad, cuando lo venda dentro de 5 o 10 años, no va a tener ningún valor. En cambio, los coches eléctricos tienen muy buena reventa, hay grandes oportunidades en coches eléctricos de ocasión, que igual si son de los primeros que llegaron a Europa, aquellos primeros Nissan Leaf, los primeros, no los actuales, o los Renault Zoe primeros, pues pueden tener ya la autonomía algo rebajada porque no cuidaban debidamente la batería, algo que ya es historia, pero siguen teniendo un grado de utilización y las baterías se reutilizan una y otra vez y si dejan de tener suficiente densidad para ir en un vehículo eléctrico, se pueden utilizar en autoconsumo, etcétera. Es decir, el litio que se extrae no se tira a ningún vertedero, el litio se va a utilizar una y otra vez, incluso estos metales de los que se ha hablado tanto, el litio, el cobalto, etcétera, ahora ya gran parte de baterías no tienen nada, ni un gramo de litio. Y por supuesto que no son esos 500 kilos que pesa la batería, no son de litio, ni mucho menos. Son apenas un 8 o 10% de ese peso. Mi coche sí tiene batería de litio, que tenía alguna ventaja, como las baterías de los ordenadores o de los teléfonos móviles, etcétera, pero insisto que esa minería del litio, que es verdad que además está muy distribuido, que no va a haber litio, el litio está cayendo de precio porque no hace falta tanto litio, ni aunque todos los coches se vuelvan eléctricos y con baterías de litio, que insisto que ya con las de otras nuevas fórmulas que tienen algunas ventajas incluso, aunque no tanta densidad energética, no hay ningún obstáculo. O sea, todo lo que se dice en contra del vehículo eléctrico, como la estupidez esta de la autonomía. A ver, la autonomía, yo hace muchos años tenía un coche Audi que recomendaba parar cada 2 horas y bueno, yo paro cada 2 o 3 o 4 horas, pero la mentalidad del usuario de vehículo eléctrico es que carga cuando para. No va a recargar el coche de combustible, sino que uno para en casa y lo recarga, va al trabajo y lo recarga con soluciones que están ya en marcha o que están ya presentes o en marcha, porque también todo esto viene arropado de otra realidad que es el abaratamiento de la generación sostenible con fórmulas de fotovoltaica, sobre todo a escala personal, de quien tenga la suerte de tener una vivienda unifamiliar, pero incluso a nivel de los propios balcones o ventanas vamos a empezar a ver, y España de nuevo está completamente rezagada respecto a Europa al respecto, por esta falta de información, y uno va a recargar de energía pues de autoconsumo de modo gratuito y los excedentes vendidos. Yo con una pequeña vivienda que tenemos en Alicante hago que la electricidad aquí en Guecho sea más barata porque en todo momento está generando energía eléctrica que lo vuelca a una batería virtual y eso me puede compensar mi gasto aquí. Y esta es un poco la situación. Perdona si me he extendido demasiado. No, son muchos elementos y evidencia que aquí el relato también es importante porque algunos tratan de hacer ver los últimos 15 minutos y se interesa tal vez los últimos 15 años, pero hay más, evidentemente. Y los medios de comunicación se dijo aquello de vamos a extraer los anuncios de las televisiones públicas para que tengan libertad de información y que no se vean constreñidos porque, bueno, no vamos a poder hablar de este tema porque luego al de media hora tenemos un anunciante que precisamente está colusionando con este asunto.
Luego, evidentemente, se ha visto que en el caso español han tenido todo que ver con el duopolio, y sobre todo detrayendo de la competencia al espectro público y también a las televisoras más pequeñitas que pudieran competir por el mercado de la comercialización, es decir, de los anunciantes. Y por lo tanto, eso luego se ha visto que habiendo la posibilidad de informar de conflictos laborales y de otras cosas más serias, pues los informativos de las televisiones públicas no han hecho sino correa de transmisión de otros y no de servir de puntos de partida de ese conocimiento. Lo cual ciertamente te parece que nos lleva demasiado lejos a volver a recordar que, por ejemplo, Londres hizo ese intento de cierre perimetral con el cobro de peajes a la entrada. Otros han intentado hacer otros elementos como los parkings disuasorios. Por ejemplo, el metro tiene unos cuantos parkings para dejar el coche ahí y luego incorporarte al servicio público, lo cual ciertamente es servicio combinatorio entre transporte colectivo y ámbito propio. Porque, por ejemplo, si alguien viene, por ejemplo, de Munguía y quiere ver una obra de teatro en Musique-Barri, pues lo lógico sería dejar el coche en el parking de Ibarbencoa y ahí se incorpora al metro y entra al centro de la Huerta en transporte colectivo. Y como esto, pues evidentemente hay muchas otras opciones de viabilidad. Y evidentemente has comentado el tema del cierre por las nuevas normativas, que más de 50.000 habitantes. El famoso seguramente sea el asunto de Madrid Central, pero eso implica, a pesar de que el señor Almeida dijo que lo iba a quitar, pero eso no era asunto de que vienen unos y quieren ponernos esto, no, era asunto cooperativo que normalmente también se suele detraer del espacio público, de decir que las cosas malas son Bruselas nos quiere imponer, cuando tú en Bruselas tienes competencias compartidas y has negociado, porque no puedes hacer una decisión propia del gobierno español, polaco o el que sea, sino lo hablas con los demás gobiernos. Y por eso tenemos esa situación curiosa de que en teoría el 1 de enero de 2024 iban a venir autopistas de peaje otra vez, pero supuestamente se ha vuelto a negociar y se ha postergado a cambio de impulsar el ferrocarril como transporte de mercancías y de personas, lo cual estamos hablando de España. Esto no se lo cree prácticamente nadie, que esa promesa se vaya a convertir en una realidad, pero bueno, aún hay gente que cree en el ratoncito Pérez y en los Reyes Magos. Pues sí, sí, muy interesante. Por supuesto, aunque no nos hemos centrado tanto en este conversatorio, en esta conversación, el transporte debe ser multimodal, o sea, hay que combinar de la forma que además que sea más cómoda y más económica y más inclusiva, porque a veces siempre a mí me molesta, y tú lo sabes bien y sé que lo compartes, esto de que algunos entienden que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana, y no, nada de esto. La libertad es que todo el mundo tenga la misma capacidad para movilizarse, para acudir a lo que quiera, donde quiera que sea, etcétera, y que tenga acceso a ese tipo de oportunidades que existen. Pero hemos hablado igual más a escala, como decir, particular, para apelar a gente que nos Sí. pueda ver, que tomen la decisión correcta, porque hay un gran poder de los usuarios. Los usuarios ya hemos dejado, digamos, está el crecimiento. Por primera vez este mes de septiembre se han vendido más coches enchufables que coches diésel. El diésel está cayendo. El diésel es un veneno histórico. Yo he tenido, por mi edad, ¿no? Aunque siempre he mantenido mucho los coches, pero he tenido 8 coches y jamás he tenido un diésel, porque he sido consciente de que el diésel es no solo lo que respira el planeta y lo que respira la humanidad, es lo que respiras tú, tu familia, tus hijos, tus nietos. Y por tanto, yo cuando veo a dos vecinos con dos coches de gasoil ahí hablando en el garaje cerrado horas, o sea, sin apagar el motor, y eso que ya la sofisticación para evitar que nos muramos ahí directamente es total, o sea, tienen un filtro con catalizador, otro reductor de micropartículas, al final otro catalizador, al final inyectan urea para evitar que caigamos como moscas, y la gente sigue encantada con el diésel por no sé de qué autonomía. Pero perdona, sin derivarme, también hay que apelar a la escala colectiva, a la escala pública. Yo pediría desde nuestro ayuntamiento común que en unos días, bueno, 25
de noviembre celebraremos un Getxo Blog, donde hablaremos también de las conversaciones y estará seguramente la alcaldesa y vicealcaldesa de Getxo y demás, pero la política también debe conducir a los ciudadanos. Y hay que felicitar al Parlamento Europeo por recordar que las normas euros tienen muchos años y aunque han tenido una cesión de retardar 2 años, no la meta final del 2035, pero permitir dar 2 años de margen a la norma Euro 7, que lo que hacía era que los coches pequeños de gasolina o diésel no fuesen viables, porque son sumamente contaminantes y por tanto iban a desaparecer. Entonces, para proteger la industria europea, que el mejor modo de proteger una industria es hacerla competitiva de verdad y no vivir de subvenciones y de retrasos involuntarios. Entonces, yo sí pediría a la clase política, y creo que la clase, los partidos vascos y a escala de España también, hay que, por supuesto, hay que aborrecer a los negacionistas, pero negacionistas del cambio climático. O sea, Antonio Guterres de alguna manera ha dicho que ya estamos no en emergencia climática o cambio climático, estamos en ebullición climática. El tema es sumamente grave, no solamente por el dióxido de carbono, sino también por esas otras partículas que son muy tóxicas, sobre todo a escala de zonas urbanas. Y habría que pedir desde Getxo, desde los municipios grandes o pequeños, que vayan un poco en cabeza. Y nosotros vamos a proponer que esas zonas de bajas emisiones, que claro, coincidían con las elecciones municipales y que todos trataron de retrasarlas, que en Bilbao, que es una gran capital, o Vitoria-Gasteiz, que hacen muy bien muchas cosas de movilidad. Vitoria-Gasteiz es un modelo de referencia en ciclismo, en utilización de bicicletas o de peatones, etcétera, y de tranvías y demás, pero pedir que se pongan en cabeza y que digan, para mí lo primero es la salud de la gente que vive aquí y vamos a hacer que la gente camine. Getxo es verdad que tiene bastante extensión, tiene como zonas diferenciadas, es más o menos plano según qué zonas, y hacer que estas zonas de bajas emisiones sean de verdad y no que sean una pamema, porque quizás eso rinda réditos electorales a corto plazo, pero no a largo plazo. Yo creo que hay casos como, ya he citado el de Vitoria-Gasteiz o el de Pontevedra, incluso en Getxo, todo lo que se ha peatonalizado ha sido un éxito. No lo querían los comerciantes al principio, luego están encantados, no lo querían algunos vecinos por no poder aparcar el coche debajo, luego están encantados. O sea, que demos pasos y pedir también a la clase política a escala de gobierno vasco, de gobierno central, europeos, en que defiendan los intereses de los trabajadores, los intereses de la economía, pero a largo plazo, porque se está produciendo una situación que nadie dice, pero en este momento no hay nada competitivo. Si alguien quiere comprar un vehículo eléctrico, tiene que ir a una marca como Tesla, que está abaratado precios, que es una marca como de lujo, pero que en este momento es más barato un supercoche con un super software, con una super red de infraestructura, que un modesto coche de marca muy convencional, pero que no es nada competitivo, y que ese mismo cochecito eléctrico se vende en Europa 3 veces, por un precio 3 veces superior al mismo que se ha fabricado en China, que se vende en China con sus impuestos, a 15.000 euros, y aquí piden 45.000 euros, lo cual es un disparate, porque los Tesla, además con ayuda, etcétera, o coches de origen chino, como los MG o los BYD, etcétera, pueden hacer que desaparezca la industria del automóvil europea. Y luego, ¿esto cómo se protege? Evitando que la gente compre, cuando salió el iPhone, evitando que compren coches de una tecnología muy superior y diciendo hay que proteger a Nokia o lo que se quiera, o cómo se hace, o se hace innovando. Aquí hay que pedir, y tenemos a nivel de gobierno vasco un ente vasco de energía pues bien orientado, tenemos investigación en baterías también en el centro de Miaño, el CIC, el Energigune, etcétera, y habría que pedir que se haga una apuesta por el futuro y no solo se entiende que haya que mantener un momento para una transición, pero no digamos cantos de sirena que dicen que aguantar, esperar hasta el final y luego el hundimiento total. O sea, ya es hora, estamos en el año 23, estamos en octubre del 23, y es obvio que a día de hoy la industria europea del automóvil no es competitiva ni para sus potenciales compradores europeos. O sea, o hacen un producto competitivo o van a pasar, como está sucediendo ahora,
del ridículo a la desesperación. Escribió un artículo al respecto y están tratando de decir, bueno, que se investiguen las ayudas que da el gobierno chino, los fabricantes chinos. Ayudas dan todos los gobiernos a sus fabricantes. Europa da más ayudas que China a sus fabricantes y Estados Unidos mucho más a su industria, pero lo que hace falta es, sí, hay que ayudar, hay que favorecer un tránsito más o menos controlado, pero para ello sin retraso alguno, porque si el producto final que se ofrece no es ni comparativamente similar, pues el desastre está cantado. Y estamos ya en el último tiempo para tomar decisiones correctas. Si queremos que, bueno, haya, sabemos, y no vamos a citar grandes corporaciones a escala europea, que es verdad que son los primeros contribuyentes, digamos, a las arcas públicas, pero hay que hacer que se muevan en negocios, por una parte saludables, por una parte ecológicos, por otra parte sostenibles y también que tengan futuro simplemente, porque retrasando, y claro que hay una geopolítica de todo, Sí. pero esa geopolítica más marcada que la que existe para las 7 de las grandes corporaciones mundiales están vinculadas con el petróleo o con los coches convencionales. O sea que si queremos una soberanía energética a escala de Euskadi, incluso a escala del Estado, ser de alguna forma exportadores de energía, hay que apostar por lo fotovoltaico, por lo eólico, por energías de autoconsumo y renunciar a todo lo que son el gas traído de fuera, todavía incluso de Rusia, etcétera, o los combustibles de origen fósil. Esto de verdad, despertemos. Me gustaría que hubiese una televisión, un medio convencional que dijese yo voy a apostar por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por lo que dice la ONU. No estamos hablando de movimientos extremistas ni nada por el estilo, es decir, nos estamos ahogando, hay que hacer algo al respecto, hay que dejar que la gente muera prematuramente, hay que cuidar la salud en primer lugar y ya basta de estos escándalos que ha habido, algunos detectados y otros sin detectar. Y basta de estas mentiras una tras otra respecto a los coches que se incendian, totalmente falso. O sea, un coche eléctrico es, según la Unión Mundial de Aseguradoras, 200 veces más segura. Es verdad que un incendio producido tiene una forma distinta de extinción, pero si uno quiere seguridad de esta marca, que lamento haber citado tanto, pero es que ha tenido un papel histórico, ¿no? Como es Tesla, para cuando se habían incendiado, yo creo que 6 Teslas en el mundo, que habían sido noticia mundial, anualmente se incendiaban 6 millones de coches de combustión, de ese orden. 6 millones, o sea, y la noticia es niño muerde perro, o sea, vamos a ver, por favor, esto, a ver si la prensa se pone al servicio de la ciudadanía y dejan de contemporizar, dar premios a coches contaminantes, híbridos, enchufables, que contaminan con combustión, que les dan etiqueta cero, porque eso de las etiquetas es otro engaño. O sea, etiqueta cero es la que produce cero emisiones, no coches súper caros que tienen motores súper grandes de combustión y que llevan un motor eléctrico para que les den esa falsa etiqueta. Hay que revisar las etiquetas y eso es competencia del gobierno central, que hace algunas cosas, pero no todo lo que puede, ni muchísimo menos. Hace falta también que las políticas a escala foral o en nuestro caso y sobre todo municipal sean exigentes y de hecho debe destacarse por esto y no lo hace aún, pero en Bilbao quizás lo haga más. Hace falta tocar los impuestos, ya esta moda de los coches grandes, altos, en Francia, que van siempre más adelantados, empiezan a ponerles impuestos adicionales porque pesan más innecesariamente, no van nunca al campo, que sin embargo son el 60% de los vendidos, esos llamados sub. Los coches eléctricos apelan a la ciencia, apelan a la física, deben ser coches aerodinámicos, bajos, porque gastan solamente lo que cuesta moverse en el seno del aire, el rozamiento con el aire, y por tanto también hago una apelación a que un sub eléctrico puro es una especie de contradicción. Es verdad que va a haber familias muy grandes, pero bueno, hay otras fórmulas que no son esos llamados SUV. Perdona Y si he tocado 10 puntos, pero, no, pero está bien, esa porque de hecho.
No, hay que apelar a la memoria, porque a veces hay que hacer de la necesidad virtud, como hicieron, por ejemplo, con el Coliseo en Roma, que fue algo que salió bien. En España, en la posguerra, el tema del gasógeno, que era un poco inventiva debido al tema de la autarquía, pues no salió demasiado bien, pero sirvió para un parche. Lo mismo que en el 73 hubo una crisis por el tema del petróleo, sobre todo por el tema de la guerra de Yom Kippur, que los malvados israelíes les dio por ganar, cuando tenían todo en contra, y los árabes dijeron, ah sí, pues vamos a cortar el grifo a todos vosotros, y subieron el precio por 4 de la noche a la mañana, y eso significó que había que hacer inventiva, y en los años 70 y luego los 80 pues hubo políticas de reducción energética y hacer inventiva, y ciertamente eso nos llevaría ahora a dar las gracias a Putin por quitarnos el tema del diésel. Ya, vosotros apoyáis a Ucrania, vamos a quitaros el diésel. Bueno, pues gracias, Vladimir, y así tendremos el incentivo de no utilizar diésel en nuestras relaciones con la comunicación y el transporte. Y ciertamente será así, pues eso no lo sé. Esa es una pregunta que por lo menos yo no tengo respuesta, porque utilizan esa situación con países terceros, en buques en sombra, fantasma, para llevar por aquí y por allá, y al final acabamos comprando gasoil indio, entre comillas, pero que está transformado de petróleo ruso, con lo cual ciertamente las cosas resultan curiosas. Pero hay dos temas que más o menos has comentado, pero que son muy pesados y de larga duración y que nos confrontan con China. Esa situación curiosa en la que evidentemente tendremos un extrañamiento con Rusia, pero ya definitivo seguro, dar las próximas décadas, pero en teoría estamos haciendo desde Europa la idea de que los chinos, bueno, son competidores, pero no son malos en el fondo. Pero tenemos dos asuntos. Uno, primero, que es salir de nuestra zona de confort y del ámbito binario, porque no podemos establecer la idea de, uy, están los fascistas de los mercados, de la oligarquía y de todo esto que nos quieren llevar al mal, y por el otro están los ecologistas del bien supremo y de la maravilla y del asunto, porque ciertamente eso nos lleva a que haya elementos que podrían extraerse y procesarse en España, en Europa, minas de tierras raras, elementos como por ejemplo el uranio, que podría servir para las centrales en España, el gas, que hay esa dualidad curiosa, que un gobierno chachiprogresista en España permita que venga en barco, pero habiendo gas en España, eso evidentemente detraería, evidentemente no sería una situación ideal, pero pudiendo extraer gas en España sin el coste de transporte, pues eso reduciría en parte, si bien provisionalmente, esta circunstancia. Pero eso se prefiere, que no haya ni explotación ni extracción ni minerales, ni gas, ni nada en España, y se dé esa potestad a otros países, por ejemplo China, que es el dueño por un porcentaje enorme del tema de las tierras raras, que inciden en todas estas nuevas tecnologías, ya sean los móviles, que el 3G, creo que recordar que el 3G es europeo, pero el 4 ya medianamente no, y el 5 ya seguro que no, y el 6 evidentemente no lo será. Y eso pasa también por el otro elemento. El comercio entre China y Europa es deficitario para Europa, salvo en los automóviles. Con lo cual ahí tenemos un asunto interesante, porque el tránsito también detrae esa situación respecto al comercio, siendo, si quitamos el tema de la automoción, dependientes de China. Y eso evidentemente en una situación que hemos descubierto con el tema de la pandemia y con el tema de la guerra en Ucrania, pues evidentemente nos lleva a ese del friendshoring, de tratar de traer más cerca. Pero por ejemplo en el caso europeo estaría bien hacer ese friendshoring como hacen los Estados Unidos con México, hacerlo con el norte de África, pero tampoco es que sea un patio demasiado agradable para hacerlo. Está Libia, está el único Egipto, Túnez, pero Argelia y Marruecos prácticamente están a punto de meterse en una guerra entre los dos, siempre, habitualmente. Y luego está el tema del Sáhara, con todas las componentes, y evidentemente es un tema geopolítico, porque estamos viviéndolo todos los días. Y evidentemente con el tema de los móviles pues tenemos el tema de Taiwán, las láminas tipo galleta que se hacen con tecnología de Países Bajos, pero que tienen buena medida allí en Taiwán, y eso también genera disfunciones, porque si Rusia tiene una posición
que pueda presentar como victoria en Ucrania, pues los chinos dirán, uy, entonces nosotros podemos recuperar Taiwán, y eso también llevaría a complicaciones geopolíticas. Por lo tanto, ciertamente hay esos dos elementos súper pesados que nos confrontan con China y nos hacen preguntarnos qué somos, qué queremos para nuestra querida Europa, y dentro de ella pues todos los subniveles que podemos aportar desde el municipio, las diputaciones, gobierno vasco, estados. No, interesante. Bueno, primero has citado, yo creo que todo lo que sea combustión, incluida gases de origen cercano, hay que abandonarlo. No tienen presente, no deben tener ningún futuro. Algún día la palabra combustión recuperará el significado que tiene, que es algo peligroso, algo peligroso para no solo para el planeta y todas las especies, sino particularmente también para la especie humana, para la humanidad. Esto por un lado. Luego, bueno, el tema este de geopolítica y demás, a ver, antes de entrar en la geopolítica, hay que, de nuevo, vamos al panorama informativo. Europa, y aquí hay que hacer una defensa encendida, comparto plenamente contigo, Europa tiene mucho que aportar a la historia por sus confrontaciones, grandes confrontaciones mundiales, pero también por lo que hemos aprendido de defensa de los derechos humanos y demás. Europa debe de defensa también de los derechos sindicales y de salud, pero eso hay que hacerlo no solo apelando, no solamente recordando la historia, sino luchando día a día por ello, luchando en los medios de comunicación y luchando porque prevalezca, porque los votantes, la capacidad que tenemos la ciudadanía de votar, haga que pidamos digamos, a los partidos políticos que sean rigurosos, que no acepten negacionismos climáticos, ni de otro tipo, ni retardismos de ninguna clase, y exigiendo también que, por supuesto, velen por el bienestar de la ciudadanía europea, pero también de la mundial, y por ello hay que optar por fórmulas económicas que sean, que tengan futuro, ¿no? Porque si no tienen futuro, y en este momento se está recurriendo, me temo que demasiado a menudo, a fórmulas que pueden alargar la agonía, pero que no van a dar la luz de final de túnel que merecemos. Y en lo que se refiere al panorama informativo, bueno, hay que olvidarse. Con mi edad, recuerdo cuando dábamos ayuda para ayudar a los chinitos, pero China, luego hablaremos un poco del sistema político si quieres, pero China tiene más patentes científicas y tecnológicas que Europa y Estados Unidos y Canadá juntos. Es decir, la China de mano de obra barata no es la que más define el presente y futuro de China. China fabrica con calidad, China con esas fórmulas que tuvo de dejar que las empresas europeas se instalasen allí, pero siendo la mitad de propiedad china, ha aprendido mucho, no solo ha copiado, ha investigado, ha mejorado, controla toda la cadena de proceso en una integración vertical asombrosa, desde la extracción mineral hasta las celdas que componen luego las baterías. Es una potencia única mundial que solamente puede tener alguna pequeña, se defienden aún sobre todo Corea del Sur y quizás Japón, pero la tecnología, recientemente informes mundiales del máximo rigor, ha dicho que la calidad y el software de los fabricantes chinos es como mínimo equivalente al de los europeos y por supuesto superior al de los norteamericanos. Es decir, se acabó esto que todavía tenemos que oír de gente que trabaja aquí en un sitio, no, la calidad de un coche fabricado en Berlín, que es la fábrica en la gigafactoría de Berlín, pero también la de Shanghai o la de Fremont, que es donde vino Estados Unidos, o de Texas, o de México, donde probablemente se instalen, etcétera. Pero la calidad y el software chino son como mínimo equivalentes, por no decir que son, y además están en una progresión increíble. Al hilo de esto sí me gustaría, Juan Carlos, si me permites, estoy elaborando una especie de decálogo a la hora de comprar un coche, la gente en qué se fija.
Y ahí ha habido una disrupción también, porque hasta ahora uno se fijaba en su propia historial. Bueno, yo, mira, siempre he comprado en tal marca, tengo este concesionario, tengo unos amigos, ahí me orientan bien, hago el mantenimiento bien, claro, el mantenimiento sigue estando ahí. Pero en este momento los vehículos de futuro se venden. Hay que tener en cuenta que las marcas venden a los convencionales, venden a los concesionarios. Y es el concesionario el que vende al cliente. Y sin embargo, estas marcas de las que se están haciendo, están subiendo, BYD ya es la tercera, la cuarta marca mundial, cuando no aparecía en el ranking, ha superado a Ford, etcétera, a escala mundial. Entonces, la venta directa del fabricante al usuario, como hizo Tesla, yo a Tesla hice una reserva en el año, creo que fue 17 o 16. Pagué todo el año 18 y me lo entregaron el 19. Y lo pagué directamente a Tesla. Y no tenía ni una tienda que no estuviese en Madrid, en Barcelona o en Burdeos. O sea, que lo tenía a kilómetros, pero yo no quería ninguna tienda. ¿Para qué? Tuve que ir a recogerlo, eso sí, a Getafe, a Madrid. Pero a lo que voy, a la hora de comprar un coche, hasta ahora manejado por la comodidad, un coche grande, un coche de esta marca, en este concepto, y eso ha pasado a la historia también. En este momento yo digo que hay ese decálogo. Lo primero es algo que lo he preguntado a mucha gente, amiga, gente que ha tenido coches, etcétera, y nadie lo reconoce. Y lo primero es el software. Es decir, la pieza más importante de un coche, hay que decir, no, el motor, no, la batería, en el caso de un coche eléctrico, no, eso nada. Lo más importante es el software, lo que anima al hardware, porque con un software superior, que pasa también en los móviles quizás, que pasa en los ordenadores, tú puedes ver que este móvil tiene una cámara de menos megapíxeles, de menos velocidad de reloj de su procesador, etcétera, pero el software lo es todo. Entonces, hay que ver cuál es la mejor marca en software. Y ahí hay grandes diferencias. Y ese informe mundial decía que ya la calidad, probablemente no, pero es que un coche chino está mal ensamblado, tal, son menos seguros, no, la calidad, pero también decían el software es por lo menos equivalente, por no decir que muy superior. El segundo punto es el de recarga, infraestructura de recarga en itinerancia. Los coches eléctricos se cargan en cualquier sitio. Tenemos un amigo que ha pasado varias veces por Recho, incluso que hicimos que él ha dado 2 veces la vuelta al mundo. Con los coches que tenemos convencionales no da la vuelta al mundo, no hay diésel en el medio mundo. Japón, que fabrica y exporta la mayor cantidad de diésel del mundo, lo tiene prohibido de facto en Japón. O sea, un vecino que tiene un diésel es como el que tiene un coche de uranio, ¿no? Es un contaminante, es un ser despreciable y no se vende. En Suiza tampoco se vende. Y en cambio electricidad hay en todas partes, y para cargar un coche hace falta un enchufe, el enchufe normalito donde tienes conectado el ordenador que carga a un coche. Entonces, para dar la vuelta al mundo, como hizo este Rafael de Mestre, que le tuvimos en un Blog también, incluso, que vino con el coche que había dado 2 veces la vuelta al mundo, en el año 2006 y 2010, estamos hablando. La infraestructura de carga, cuando vas rápido y no quieres parar, pues sí que es importante, y hay marcas que tienen una infraestructura propia, porque Tesla ya empezó a poner puntos de carga en autopistas cuando no vendía coches, o sea, porque esa es la visión de futuro que al resto le falta. Luego, por supuesto, también tiene que tener un coche competitivo y una marca, si tiene una gran integración vertical, si sabe fabricar todo desde las baterías, aunque Tesla también recurre a baterías de origen asiático, pero la marca debe tener una máxima integración, debe fabricar todos sus componentes de manera que no tenga crisis de chips y no sé qué, como han tenido el resto de marcas, porque todo lo compraban al más barato, aquí y allá, lo ensamblaban y luego hablaban de calidad, sin controlar nada más que el producto final más o menos. Entonces, la marca tiene que tener una máxima integración, que todo lo fabriquen desde el software, el hardware, cada componente, etcétera, los sistemas, y eso las marcas chinas o las grandes marcas, y sin embargo los consorcios de tipo Renault, Stellantis, europeo, Volkswagen, pues lo han descuidado mucho y han tenido miles de coches parados porque no funcionaba el software, había un problema en algún caso, etcétera, ¿no? Luego también otro muy importante de un coche eléctrico, lo hemos mencionado antes, es que sea un coche aerodinámico, porque los coches eléctricos
solo gastan en rozamiento, gastan menos en ciudad, porque en ciudad no van a altas velocidades. Entonces la autonomía de un coche en ciudad, mi coche por aquí andando alrededor de Bilbao, puede tener 600 kilómetros de autonomía, pero claro, si voy a 120 ya baja a 400 kilómetros, y si fuese, que no voy nunca, a 150, pues bajaría a 300, porque es física pura, depende del cuadrado de la velocidad. Al ir a 120 gasta un 44% más que al ir a 100, y al ir a 150 gasta un 115 más de lo que se gastaría a 100 por hora. Entonces tiene que ser un coche aerodinámico, tiene que ser un coche con poca superficie frontal, y por tanto hay que comprar mejor un sedán o un coche coupé que no un sub. Luego también en todo tipo de coche, un coche tiene que ser seguro, y los coches eléctricos que llevan las baterías muy abajo son muy estables porque van muy aplomados, el centro de gravedad es muy bajo, etcétera, y luego porque tienen muchas capas de software, de inteligencia asociada. Un coche inteligente como estos te corrige. Es que se puede conducir desde el móvil, se puede moverlo desde fuera con el móvil, pero no te deja atropellar a alguien porque recuerda que hay una persona, ¿no? Entonces las estrellas de EuroNCAP, de los organismos europeos o equivalentes norteamericanos, son importantes, ¿no? Y por último tiene que ver también con el tipo de usuario, porque es verdad que un coche eléctrico te obliga a cambiar algo, tienes que el disponer o no de recarga en casa lo hace que económicamente, pues no sé, llenar el depósito cuando yo lo recargo a horas nocturnas, una tarifa de Iberdrola, de coche eléctrico, pues esos 600 kilómetros en ciudad me cuesta la burrada de 2 euros, o sea, tengo que pagar 2 euros a Iberdrola, a 3 céntimos el kilovatio hora de estos 70 kilovatios hora que tiene el coche, ¿no? Entonces, es muy importante disponer de esa infraestructura o la que debes encontrar en itinerancia, y en este momento se puede viajar por toda Europa, por gran parte del mundo, porque encuentras donde aparcar. Yo no tengo que programar nada, yo pongo desde Guecho, quiero ir a Oslo y me dice dónde parar en sitios que puedo tomarme algo, y tengo que estar la burrada de 15 o 20 minutos esperando. O sea, mientras me tomo un café deprisa y voy al servicio. Es decir, cambia mucho. Y luego tiene que ver el precio, los precios de adquisición hay que rebajarlos, pero ahí se está produciendo también una realidad, y es que los coches de combustión seguros que cumplan la norma Euro 6 ya vigente o la Euro 7 van a desaparecer, porque cada vez se exigen más ayudas electrónicas. Eso Estados Unidos está muy por delante de Europa, porque se exige, cualquier coche que se venda en Estados Unidos tiene más ayudas, pues para no salirte del carril, etcétera, de ángulo muerto que te avisa, lo cual redunda en una seguridad viaria importante. Entonces, y luego tiene que ver con que si te gustan los concesionarios, o sea, que hay gente magnífica y conocemos muy buenos concesionarios con muchas marcas. Nunca he repetido marca de coche y conoces, hay concesionarios excelentes y demás, pero es un negocio que, bueno, pues que en lo que se refiere a mantenimiento tiene sus días contados. Tiene sus días contados cuando se renueve todo el parque móvil, que es de muchos millones de vehículos, y por tanto que harán falta décadas, pero el futuro, un motor eléctrico, primero, no tiene averías, están programados para 1 o 2 millones de millas, no de kilómetros, y si se averían, pues simplemente se sustituye por otro igual de pequeño, igual de sin rozamiento, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los factores. O sea, pregunta a gente, ¿tú en qué piensas al comprar un software? Y yo digo, lo primero, vete a la tienda de aplicaciones de Android o de Amazon y mira tú con tu coche qué vas a ver. Porque yo con mi coche puedo ver ahora dónde está, qué está haciendo, qué está mirando, él sabe dónde estoy yo, él me podría venir a buscar si la legislación europea no lo impidiese, pues para dar algo de competitividad, pero en Estados Unidos o Canadá te puede venir a buscar si estás en un aparcamiento relativamente cercano, viene él solo hasta la puerta para que no te mojes, etcétera. Eso es el software. Y yo digo, al comprar un coche no empieces a ir a un concesionario, a otra, a una marca, a otra, no, vete a la tienda y mira a ver qué te ofrecen. Hay un artículo que señalábamos de esta vez, es el software estúpido, emulando en su momento a lo que se dijo en la campaña política, ¿no? Sí, de Bill que Clinton, elección presidencial 1992, y que así es. nos lleva a que es la memoria histórica también.
porque en Sí, sí. 1992, años 90, hemos dicho que había ya vehículos eléctricos, el tema de California. También creo recordar que la Rand Corporation en los años 90, por esa época, tenía esos proyectos un poco secretos, pero sobre vehículos autónomos que pudieran circular. Por lo tanto, es esa época en la que también surge esa directiva de 1992 y ahora nos tratan de vender la idea de que es que nos falta tiempo, es que la industria europea está en crisis, no hay sino dificultades y el ámbito automovilístico es importantísimo para la generación de Producto Interior Bruto, de cómo nos van a pagar los impuestos y esta gente cae y se destruye, en vez de preguntarse la transición a ese vehículo eléctrico la puede hacer en estas circunstancias, en este momento, después de haber desperdiciado tanto tiempo en la confrontación con ejemplos como China y otros. ¿Lo puede hacer la industria europea ahora? ¿Puede hacer esa transición? Bueno, en ese artículo que te comentaba de lo patético a la desesperación, lo que está haciendo la industria europea, claro, como no ha hecho los deberes debidamente, como se ha dedicado a ganar mucho dinero, como se han burlado de los controles gubernamentales, se han reído de la ciudadanía, pero se han reído de los gobiernos, aunque fuese el gobierno norteamericano, porque sabían que al final su poder fáctico era superior, pero en esa desesperación a la que están llegando porque no tienen producto, están mintiendo en el sentido de decir, no, es Sí, que el europeo. en el caso de Estados Unidos, y perdón el inciso, ciertamente llegó a que General Motors fue salvada por el gobierno Obama hasta el punto de cambiarle el nombre en algún meme de Obama Motors. Sí, 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 así es. Bueno, yo tampoco critico desde una perspectiva histórica que, por supuesto, que los poderes públicos ayuden a una industria que es importante y se está ayudando a esa transición, pero han sido la industria europea y yo creo que los historiadores, y si hubiese un buen periodismo, lo señalarían también, han sido muy cretinos, han mirado muy a corto plazo, ha habido unos feos ahí que no citaremos, pero que han hecho el ridículo hasta la escala de ACEA. ACEA es la Asociación Europea de Constructores de Automóviles, es una industria poderosa y ha habido ya Stellantis, que es ese consorcio que fabrica Peugeot, Jeep, Fiat, etcétera, un consorcio muy importante, y la propia Volvo Motors se fueron porque dijeron, mira, estamos haciendo el ridículo y aquí el tope va a ser a ver quién es el último que se queda defendiendo los vehículos de combustión y pidiendo que se produzca un caso Kodak. Kodak inventó la cámara digital, pero claro, su negocio era vender papel de revelado, ¿no? Y la mantuvo oculto durante tiempo, o un caso Nokia, como ahora se está hablando, ¿no? Bueno, soy líder mundial y por tanto yo no me preocupo, eso será cosa de fabricantes pequeños y demás. Entonces, yo creo que ahora los ciudadanos tenemos que empezar a señalar a marcas que están haciendo una apuesta total, y Europa lo que ha hecho ha sido vender marcas, o sea, MG, que es Morris Garage, una marca clásica británica, está en manos de Geely o de fabricantes chinos que nadie conoce, y el MG4 es un coche eléctrico que se vende como churros, se vende más que no tanto como Tesla, porque Tesla tiene una política de abaratamiento de costes, de fabricación muy integrada, de unos costes reducidos, tenía un margen inmenso en la venta de cada coche directa. Ahí no hay un concesionario que se lleve una intermediación ni nada por el estilo, pero lo que está pasando es que los vehículos, las marcas europeas están llegando a acuerdos pues para seguir vendiendo. Y claro que Volkswagen no quiere que se pongan impuestos a los coches chinos, porque China respondería nunca más que el equivalente digamos, a la tasa que Europa imponga a sus vehículos, pero sí con el mismo grado, y entonces dejarían de vender esos coches de super lujo que todavía se venden en China. China es el mercado en este momento más importante, no de fabricantes, todavía Japón, pero le queda muy poco el líder mundial para exportar luego no olvidemos, continentes como Latinoamérica o África, etcétera, ¿no? Que son importantes, o Oceanía, pero se ha llegado a esta situación de que las plataformas nuevas de puramente eléctricos que anunciaban grandes corporaciones que han sido líderes mundiales, como es el grupo Volkswagen
ahora el líder mundial es el grupo Toyota, etcétera, pero les queda muy poco. Pero todas esas arquitecturas MEB, etcétera, que se crearon, que anunciaban para el año 27, es que cuando se anunciaron, que faltaban todavía años para ponerlas en marcha, ya estaban caducas respecto a lo que ya se fabricaba o bien por Tesla o bien por fabricantes chinos, que son los que pueden ganar la batalla. Entonces, claro, luego la industria europea vive sobre todo de los altísimos, digamos, financiación, de los altísimos porcentajes de facturación que tienen en la venta a plazos de los coches. O sea, el negocio de los coches eléctricos, perdón, de los coches en Europa no es vender coches de calidad que sirvan al destinatario final, al comprador, sino es cobrarle en el plazo aplazado de las cuotas, cobrarle en los mantenimientos. Siempre ha habido la duda de si en Europa se vendía bajo situación de dumping. Es decir, un concesionario prácticamente no ganaba al vender un coche, pero sabía que tenía ahí un cliente cautivo durante 7, 10 o 14 años que duran los coches en promedio en España. Entonces, claro, ahí tenía un cliente que año a año se dejaba ahí su mantenimiento, que se dejaba sus averías, etcétera, ¿no? Y, insisto, también las tasas de financiación en el pago a plazos. En este momento, claro, ¿qué está haciendo estos grandes grupos? En vez de dedicarse a investigar, Renault ha hablado de una revolución, o sea, de empezar a tratar de hacer lo que no han hecho en todas estas décadas, es dedicarse a tener un producto integral, pero me temo que es tarde, porque aquí más que una década o 2 décadas de ventaja que tiene Tesla respecto a estos fabricantes, o la superioridad ya actual que tiene con años de ventaja la industria china, de estas grandes marcas que no las conocíamos, pero que se van a empezar a oír porque están abriéndose rápidamente. Yo hace un año, MG, ya el nuevo MG de origen chino, anunció que habría 90 concesionarios en España. 90 de golpe, cuando el resto de concesionarios están malviviendo. Es decir, esto está cambiando todo, ¿no? Tanto, en algún caso, tanto con coches de combustión, porque todavía traían MG de combustión también ya más baratos, etcétera, pero marcas como Saiz o, en fin, y ahora Xpeng, etcétera, son marcas que no hemos oído, y ahora Volkswagen lo que está ofreciendo es entrar a coparticipar con estos fabricantes chinos. Pero eso no es el futuro. Hay que hacer una investigación, como se hace en el CIF Energigune. Es decir, hay que investigar más, hay que tratar de lograr que las baterías sean más baratas, que el coste, hay una ventaja también competitiva de China increíble, que el kilovatio hora de potencia, un coche eléctrico debe tener con 50 kilovatios, o 70 o 80, ya es un coche de uso universal, pero es cada kilovatio en este momento la barrera está en unos $100. Es decir, un coche de 50 kilovatios, el componente más caro, porque los motores son baratos relativamente, y no hay cambio, ni hay embragues, ni hay lubricantes, ni hay motores ruidosos y contaminantes, pero una batería de 50 kilovatios hora pues puede estar costando un precio pues sumamente barato a estos precios de $100 por kilovatio hora. O sea, incluso pongamos en un coche, el mío que tiene esta gran autonomía que vale para todo absolutamente, que tiene 75, tampoco se sabe muy exactamente, pues podría costar 7.500 euros la batería, que es el componente más caro. 7.500 cuesta la batería, que es lo caro. Lo caro que va abajo, en los coches tienen que estar estos que venden un coche tanto eléctrico como híbrido como de combustión. A ver, no. La arquitectura de un coche eléctrico es diferente, tiene más distancia entre los ejes, más batalla que se llama, para que la batería vaya abajo del piso, no que la pongan donde iba el motor, pongo batería detrás del asiento, debajo del asiento. No. A ver, un coche eléctrico se ha diseñado para ser un coche eléctrico. Todos estos que venden, no, tengo en la marca X, a veces en productos surcoreanos, etcétera, que compiten y demás, y tienen productos ya nuevos, pero tienen que ser plataformas nuevas creadas para coches nuevos y no el viejo coche que se sigue vendiendo en combustión y que tiene otra estructura, o sea, tiene otra dimensión. Aquí el coche tiene que ser bajito, tiene que tener las baterías entre las dos ruedas, con un centro de gravedad que le da una gran estabilidad en todas estas maniobras del alce que hay que superar, etcétera. Entonces,
por favor, que haya una debida información. Y no hemos visto, yo no he visto, no salen, a mí me han entrevistado cadenas, todas las cadenas estatales o periódicos, pero no he visto ningún informe que diga la verdad del coche eléctrico. Ahora, en España, no, pero es que eso en Noruega, que son más ricos y tal, no, perdona, son más listos y están mejor informados. Pero aquí, no, es que aquí no hay infraestructura, aquí hay menos infraestructura que en Noruega, pero que es un lugar frío, que se dice que ahí no funcionan las baterías o todas estas tonterías que se dicen. No he visto un informe, estoy esperando que haya un medio de comunicación que pregunte a quienes tienen o tenemos coche eléctrico, porque a menudo hablan de los coches eléctricos y el cuñado de turno que ha leído aquí, ha leído allá y que el día que se monta en un coche eléctrico dice, ahí va, pero esto acelero y tengo toda la potencia instantánea, claro, porque es un motor eléctrico. Si tiene 100 caballos de potencia, se mide en kilovatios hora, 100 kilovatios son 138 caballos. Si tú aprietas el acelerador, tienes los 138, no hay que empezar a que los cilindros se muevan más rápidos, el cigüeñal pase por unos cambios de marcha, no hay marchas, no hay embrague, hay dos pedales y el del freno no hace falta para nada, porque en cuanto dejas de acelerar, él empieza a cargar baterías. Hay el caso un poco límite que demuestra algo que es un cambio de mentalidad de que hay un camión eléctrico que solo se ha cargado una vez en su vida y funciona todos los días moviendo toneladas y toneladas de mineral. ¿Por qué? Porque va desde una fábrica que está en un punto más bajo que la cantera, sube a la cantera donde le cargan de mineral y baja cargado y sube descargado. Entonces le cargaron la primera vez para subir hasta la cantera. Después ya cuando baja recarga más de lo que necesita para cargar. O sea, lo que la gente no entiende es que si yo bajo el puerto de Orduña y tengo el 80%, abajo llego con el 81%. Alguien dirá, no, pero un coche de gasolina yo gasto menos. No, tú gastas menos que subiendo, claro, pero no rellenas de gasolina y gastas menos, pero sigue disminuyendo tu autonomía. Es decir, esto es muy diferente a la manera de conducir, hay que conducir a velocidades legales, lo cual es muy importante para evitar todos estos criminales viales que van por ahí, que en cuanto ven un coche eléctrico se pueden acelerar y no se sabe qué cosas. Hay que tratar de evitar los pilotos humanos, el autopilot de estos coches todavía tiene que mejorar, pero los accidentes se producen con humanos al volante, humanos estúpidos, humanos drogados, humanos poco responsables, que no son los que hagan el tonto por las autopistas, sino que son criminales en potencia y que matan a mucha gente, a pesar de todas las ayudas y sistemas de seguridad pasiva que tienen los vehículos, todos en general, pero muy en particular los eléctricos. Perdona si he ido derivando. No, sí, es cuestión de percepción, porque en un coche de combustión cuesta más cuando pagas, imagínate que lo pagas al contado en el concesionario, tienes que gastar más que lo que has pagado en ese día en el mantenimiento, impuestos y todo lo demás a partir de ese día hasta el último día en el caso de que lo disfrutes en exclusiva, con ese hándicap que has comentado de que en un porcentaje importantísimo ese coche va a estar en barbecho y no va a ser utilizado por nadie. La mayor parte del tiempo va a estar sin uso a con uso, con lo cual ciertamente eso también necesitará esa formulación de repensar, de la utilización del coche, eh, y que ciertamente esa percepción es importante porque no sé si la ciencia ficción utilizará esto como utilizaron los Sabots en el siglo XVIII o en películas como la UPR con esos seres humanos que son detraídos de los hilos de misiles que vemos al inicio de esa película de Juegos de Guerra, con la idea de que luego la UPR nos mete en asuntos complicados de confrontación militar. Un coche sin conductor pues podría ser pasto también de literatura de ciencia ficción y de películas y series de este asunto, lo cual ciertamente sería meternos otra vez en el asunto de la fórmula negacionista, porque eso significaría
utilizarlo en la fórmula de que es peligroso, de que es dificultoso, de que y eso significaría utilizar también evidentemente esos intereses que estarían ocultos detrás de la cortina, estilo el Mago de Oz, estarían ocultos detrás de la esfera pública, porque significaría utilizar la ciencia ficción en contra de ese futuro que parece venir con el coche eléctrico, y que la gente tiene que cambiar esa percepción, y que seguramente sea un elemento importante en donde ha habido esa disociación creciente entre los fabricantes europeos occidentales con respecto a esos otros, ya sea Tesla, ahora los chinos, que han visto la jugada y están reaccionando, y están acudiendo primero a la llamada, y los consumidores, que no son tontos, pues en este marco de libre mercado actúan en consecuencia. Sí, sí, así es. Yo creo que hemos hablado de esa importancia del software, pero en el fondo es la importancia de la inteligencia artificial. Y ahí, como tú apuntas ahora, desde siempre también se ha dicho que la visión oriental, a veces desde los cómics o de los dibujos animados, los anime, en Japón o en el mundo oriental, a la inteligencia artificial se le ha visto con simpatía. Sin embargo, en Europa, donde se crea la palabra robot, esclavo, etcétera, se veía con recelo, ¿no? Hay también hay que revisar, y perdona, igual me voy ahora. O sea, yo creo que en este debate también en Blog hablaremos de Internet y Euskadi, una gran asociación que va a estar muy presente, siempre ha estado, que en este momento este debate que hay sobre inteligencia artificial, con un gran congreso que está celebrando ahora en Alicante, además, hay que ver que la inteligencia artificial nos puede ayudar, o sea, toda esta información que tienen los vehículos, que la suman, estos coches que llevan 8 cámaras mirando hacia afuera, aparte de la novena que mira hacia adentro, están completando mapas, están ayudando a que los siguientes conductores exploten ese tipo de información. Y ahí también, antes se hablaba de que en ese mundo muy simplificado, es un estereotipo si quieres, ¿no? Pero antes se decía que Estados Unidos innovaba, luego Europa legislaba y los chinos copiaban. Pues yo creo que ese reparto de papeles ha cambiado, y en este momento los que innovan de verdad, ¿no? Porque aparte de que, por supuesto, que no los derechos humanos, y no es una fórmula de democracia plena como la que tenemos que defender los europeos para todo el mundo, pero la clase política china está formada por ingenieros, físicos, etcétera. Es gente que mira el futuro, que no tiene que andar cuidando el pasado. Es que ellos hicieron una central de carbón, ahí no sé qué, no, ahí no les piden que mantengas puestos de trabajo, lo cual es una preocupación que debiera estar en la mente de los políticos, de todos, pero ellos están mirando al futuro. Y en este momento, en ese reparto, insisto, muy esquemático y seguro que con graves errores, pero la tragedia para Europa es que quien innova, quien está haciendo avances científicos muy importantes, muy relevantes en todos los campos, y en los campos donde la economía va a determinar el futuro. Es que no olvidemos que los iPhones tendrán un origen Apple norteamericano y lo que se quiera, pero se fabrican todos en China continental, de todos, o sea, ni uno, ni más, ni menos. En este momento es China la que innova, Estados Unidos quien copia, y Europa ya no quien legisla, sino quien prohíbe. Está empezando a pensar en prohibir determinados usos, etcétera. A ver, habrá que cuidar todos los efectos perversos de la tecnología, de la innovación y de lo que se quiera. Muy bien, y habrá que seguir poniendo en primer plano, digamos, los valores humanos y demás, y de la propia humanidad, de cuidado de todas las personas, con una visión pues de equidad, de igualdad, de inclusión, etcétera, pero prohibiendo y no vamos a hacer que aquí no puedan entrar, etcétera. Nos vamos de nuevo a esa autarquía que hablabas tú, a la que las circunstancias históricas llevaron al Estado, etcétera, por ser una anomalía también en Europa, etcétera. O sea, yo creo que hay que poner coto al poder de las industrias actuales, hay que todo esto de los combustibles de origen agrícola, o sea, es un disparate absoluto. O sea, vamos a dedicar el maíz cuando hay hambre, hacer que se encarezcan estos productos que son de uso muy necesario para el conjunto de la humanidad, para fabricar sin tener que recurrir a orígenes geopolíticos extraños, para seguir fabricando combustibles contaminantes, combustibles, empecemos a sentir yo que mis nietos de que el combustible es algo malo, o sea, la combustión es algo malo.
es algo, es una fórmula muy primitiva de lograr energía. Es una forma, desde la física que yo estudié, pues con grandes, con mucha entropía, con mucho desorden, con mucho desperdicio, ¿no? Un coche eléctrico. Y en cuanto pasamos a estas fórmulas del hidrógeno, etcétera, ya la eficiencia y la eficacia de esa energía final se ha perdido por el camino. O sea, podemos vivir el milagro de tener unas placas fotovoltaicas, cargar directamente el coche y no dar, o sea, con esta soberanía absoluta, no a escala de países, sino a escala familiar, ¿no? Es decir, yo tengo el autoconsumo y gracias a que en este momento puedo tener una batería también en casa, una batería que me capta las horas de más luz o de los días de más luminosidad, etcétera, igual también con alguna fórmula geotérmica o eólica que va a empezar a popularizarse, y a mí siempre me ha gustado, digamos, el tratar de que se vea el coche eléctrico dentro de un escenario, digamos, de autoconsumo personal, ¿no? Es verdad que hay una captación también de impuestos que tendrán que tener otro origen, porque los impuestos son necesarios, naturalmente, pero sin servir a intereses que no ayudan para nada a la humanidad, de oligarcas de aquí o de allá, etcétera, ¿no? Y a empresas que tienen un gran poder, que han comprado muchas patentes ecológicas y de movilidad eléctrica o de autoconsumo, y que han comprado patentes para enterrarlas, ¿no? Como hizo Kodak hasta que desapareció, y ahora pues Kodak sí tiene un negocio residual en determinados temas de, creo que es fotografía clínica o algo por el estilo. Su sede está en Rochester, estado de Nueva York, ¿no? Donde curiosamente trabaja Hitor. Pero, a ver, no actuemos, no sigamos estos señuelos de los engañabobos. En este momento, la única opción que hay es, primero, igual, no cambiar de coche, usar menos el coche, por supuesto, recurrir a todas las demás fórmulas, pero si finalmente uno necesita el coche a escala individual y no le basta una suscripción para un fin de semana coger un coche, ir de aquí a allá, etcétera, pues la única fórmula, la única solución es el coche eléctrico puro. Y cuidado con los híbridos, que es el primer engaño. El híbrido al final te obliga al mantenimiento, te obliga a seguir contaminando más o menos, etcétera. Y luego pedir a los poderes públicos, a escala de hecho, yo pediría que la zona de bajas emisiones sea determinante, porque mencionabas el caso de Madrid y de Almeida, y donde en Madrid, capital, y municipios cercanos como en Barcelona, donde se ha aplicado las ZBE, las zonas de bajas emisiones, la ciudadanía se ha dado cuenta de que, oye, pues yo tengo que llevar un coche que no contamine. Y al final van a vivir más y más sanos, sin tantas enfermedades respiratorias y de otro tipo también, gracias a que un municipio pues pensó en la salud de todos y no en el negocio de algunos, y que evidentemente hay que darles tiempo para esa transición, pero bueno, los coches no van a hacer clic y desaparecer, los de combustión seguirán estando ahí, seguirán 14 años, pero hay que saber que ese modelo de coches ha desaparecido, ¿no? El crecimiento, veamos las tasas, o sea, y aquí todavía se venden muchos híbridos no enchufables, o sea, un disparate total, es llevar dos sistemas, con lo cual hay problemas, puede haber causas de incendio, ya que se habla tanto del incendio, que se sumen unas a las de otras. Llevas la batería cuando vas con combustión y llevas el peso del motor cuando vas en eléctrico. O sea, es una suma de desventajas, no de ventajas alguna, que tuvo sentido con el Prius de Toyota en el 96, pero que ya no tiene sentido. Y luego pregunten, voy a terminar, o mientras no nos hagan caso a los forofos o a los fanboys que nos llaman de los eléctricos millonarios, ¿no? Los coches que tienen eléctricos, nosotros vamos a comer a Muerde la Pasta, vamos a sitios muy normales, somos gente o bien jubilados ya, o gente muy simplemente mejor informada. Hagan caso a alguien tan difícil de convencer como los taxistas. Los taxistas se han dado cuenta que se acabó, y eso que les regalan los coches de combustión, casi, pero que un eléctrico es insuperable. Y un taxista te lo coges en Guecho y le dices, lléveme a Madrid, o lléveme a Lisboa, y te lleva, sin ningún problema. O sea, un taxista no es alguien sospechoso, porque velan por su negocio y son usuarios intensivos. Pues estos son para mujeres, también en Estados Unidos se hablaba mucho, y aquí también, metemos un coche, tiene que meter ruido, ¿no? Hay gente que compra la moto por los decibelios que mete, no ni por la potencia ni por nada. Hagan caso también a
a la bolsa. La bolsa, bueno, no es muy fiable, pero la bolsa sí que mira el futuro. Y Tesla, el valor bursátil de Tesla es superior a la suma de todos sus competidores juntos. Es decir, una marca que este año, cuando yo lo compré, vendió 300.000 coches en el mundo, cuando se venden 80 millones de coches en el mundo, frente a fabricantes que venden 10 millones de coches. El valor bursátil de Tesla es superior al de Toyota, Volkswagen, todas las marcas que se nos ocurran. El valor bursátil. ¿Y eso por qué? Ahora este año va a vender 1,5 millones de coches, 1,5 millones, en un mercado de 80 millones. ¿Cómo es tan alto? Pues la bolsa sí que dice, yo apuesto por Tesla o otras marcas no salen a bolsa, ¿no? Pero la bolsa sabe de futuro, ¿no? No tu cuñado que trabaja en un concesionario, no, hombre, un motor eléctrico, no, no, perdona, la bolsa no sabe lo que vale, cómo se vende, cómo es una escala exponencial de su vida, como cuando yo lo visité en Santa Mónica había vendido y era un coche que se parecía al Lotus Elite, era un pequeño coche deportivo que le habían metido unos motores eléctricos y que vendía 1.000 o 1.200 o algo así, ¿no? Y de ahí está habiendo gigafactorías en todas partes, gigafactorías que montan un coche en minutos, ¿no? Que es lo que se llama estas fábricas a oscuras, ¿no? Aunque no están a oscuras, donde trabajan solo robots, no hace falta luz, o sea, son las dark factories que, bueno, los ingenieros las ven, las vigilan o lo que se quiera desde otra manera, pero donde no hay intervención humana. O sea, hagan caso a esta gente, o sea, no, y en todo caso pregunten al que todos los que hemos tenido, somos usuarios de coches eléctricos, hemos tenido y hemos sido además muy aficionados, algunos son sumamente aficionados, pero nadie va hacia atrás, nadie pasa de un eléctrico luego a un híbrido, ni a uno de hidrógeno. El hidrógeno se vendió el año pasado uno en España que lo compró una compañía de vehículos VTC, ¿no? De vehículos que lo compró en España para luego pasarlo a Francia y decir, yo tengo uno de hidrógeno, o sea, una carraca que a modo de exposición no hay hidrogeneras, así como hay electrolineras, creo que hay ya 25.000 públicas para cargar cuando hay 16.000 gasolineras, no, perdón, 11.000 gasolineras en España, ¿no? Que la gente cree, no, pero es que las electrolineras, perdón, las electrolineras donde se vende públicas son muy pocas, no, hay muchas más que gasolineras ya, pero es verdad que es distinto el proceso, pero ya los tiempos de recarga a alta potencia pues son perdonar, pero hagan caso a esta gente sabe de lo que habla. Pregúntenle a un taxista, cojan un taxi eléctrico y pregúntenle, ¿por qué se ha aplicado esto? Se lo ha regalado, Tesla no sabe ni a quién se lo vende, o sea, no le importa, no hace un descuento a pagar el año con nuestra experiencia, no, Tesla vende al eso de forma que ha tenido piezas previas, ¿no? Y ha tenido híbridos, también están todavía muy. Pero bueno, así pues, ha pasado un poco de todo, pero me gustaría hacerlo llegar infórmate a veces de quienes no tienen interés, ¿no? Porque hablar de estas cosas, no, espera, el coche eléctrico todavía no está maduro, lo que está caduco y caducado y completamente obsoleto es un motor de combustión, sean híbridos, enchufables o no enchufables. Cómprate algo de un motor eléctrico en utilidad. Sí, han sido muchos temas y bien interesantes, sobre todo sugerentes para que la gente que haya llegado hasta aquí tenga una visión que le lleve a investigar por sí mismo, que investigue por su propia memoria y visión y percepción acerca de estos temas, porque mejor que uno pues evidentemente no hay nada, y que ciertamente implican muchos elementos como hemos citado respecto a las materias, las baterías, incluso elementos como la economía, las empresas, la fórmula impositiva, porque seguramente habrá que actualizarla, evidentemente, los sujetos imponibles, la base imponible, evidentemente cambiará, lo mismo que cambiará el urbanismo, porque a finales del siglo XIX, principios del XX, como otras veces ha sucedido, el urbanismo estaba ligado al ancho de la carreta o del ancho de los coches,
para la circulación en el ámbito del espacio público, y eso evidentemente con la recuperación por parte del ciudadano de buena parte de estos espacios, pues tal vez la urbanización de todas estas cosas, más allá de las supermanzanas, del tema de los 15 minutos, tiene mucha afectación en nuestra vida diaria y colectiva, con lo cual ciertamente pues muy agradecido de haber hecho esta aproximación a la gente que nos esté escuchando hasta este momento, y que ciertamente que investiguen, porque También, el interés se cultiva. sí, sí. Me has destapado, bueno, es que aquí hay tantas facetas de este fenómeno, ¿no? El impuesto de vehículos de tracción mecánica es algo que hay que actualizar, porque como tú dices, antes se medía por la anchura de la carreta, ahora se paga por la potencia del vehículo. Entonces, claro, un coche eléctrico puede tener, independientemente de la batería, puede tener unas potencias elevadísimas, ¿no? Estos coches se diseñan por un motor delante, como ocupa muy poco, también tienes otro maletero delante, pero ponle delante 200 caballos, ponle detrás algo más, ponle 270 caballos, con su maletero también, porque los motores son muy pequeños. Y entonces, claro, a la hora de pagar con estos vehículos que no contaminan, etcétera, en Guecho, las ciudades, aunque esto cambia según países y demás, pagan demasiado impuesto de tracción por vehículos. Es verdad que pueden ser un poco más pesados y por tanto, bueno, eso daría la razón a municipios como París o Lyon que están encareciendo a los sub, que son más pesados, a nuestros vehículos altos, puestos de moda absurdamente, excepto para familias con muchos hijos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aquí también caben las bonificaciones. Y siempre me gusta hablar de las buenas prácticas que tenemos cercanas o remotas. Aquí hay un municipio como Bilbao, sede además de Iberdrola, ¿no? Sede social, que tiene una bonificación para vehículos eléctricos puros del 95% indefinida. Guecho, a duras penas, puso una bonificación del 75% durante 3 años. A ver qué pasa. Mi coche ya tiene 5 años y sigue sin contaminar, o sea, y sigue sin ser sacado demasiado. O sea, ¿por qué? Porque tenga una potencia, porque claro, en un vehículo de combustión para ponerle 470 caballos hay que poner mucho motor y mucho peso, pero aquí no. Aquí la potencia es una potencia que no usas nunca, pero en una emergencia, si el software ve, el autopilot ve que te vas a estrellar, te acelera con 470 caballos. O sea, es absurdo el sistema de tarificación que hay. Y por tanto, hay que felicitar a Vitoria-Gasteiz también y a Bilbao, que lo hacen bien. Y hay que llamar a Guecho a que lo corrija y que haga una apuesta si quiere que los usuarios aquí respiremos mejor. Y luego también hay que, hablando de buenas prácticas, por ejemplo, nadie lo sabe y es una cosa que a mí me sorprende. Me hubiese gustado, bueno, que recibiese uno de los premios, pero vamos a convocatoria se va a lanzar este año, etcétera. No he tenido la oportunidad de que se haga, pero Osakidetza, la gente que habrá visto coches eléctricos, estos Renault, en los distintos ambulatorios, que tiene ambulancias puramente eléctricas. Un conductor de ambulancia tiene un coche que funcione. Es verdad que todavía para una emergencia o lo que quiera, pero ¿por qué no hay infraestructura? Porque Bilbao sí la tiene, y Osakidetza sí que las tiene. Y Osakidetza, que vela por la salud, yo creo que es uno de los primeros sistemas sanitarios del mundo que ha hecho una apuesta por lo eléctrico puro. Y pasa desapercibido. Aquí la gente habla de no se sabe qué, en vez de felicitar a Osakidetza, que seguro que tendrá ámbitos de mejora, pero donde esto lo han hecho francamente bien. Y hay unas ambulancias medicalizadas, muy complejas, no estamos hablando de un vehículo estándar, puramente eléctricas, que yo creo que la mayoría son de Vitoria, fabricadas en Vitoria. Luego, bueno, un proceso de transformación que se hace en Cataluña, que se hace en Sevilla, etcétera. Es complicado, pero puramente eléctricas. O sea, si Osakidetza, que vela por nuestra salud, recurre a ambulancias eléctricas, a ver, tú te vas a orientar por tu cuñado, por tu amiguete del no sé dónde, pues hablemos de buenas prácticas porque hay gente que lo hace bien y no se le reconoce. El propio ente vasco que gestiona las ayudas importantes fiscales, por un coche eléctrico puro te pueden dar hasta 7.000 euros, te financian la instalación de tu punto de carga en el garaje, también la instalación troncal del garaje colectivo, aunque vivas en una cuarta planta subterránea, hace unas gestiones francamente bien hechas, después de que se ha hablado con ellos y demás, han puesto todo un personal y son un modelo de referencia autonómica, etcétera.
O sea, hay mucha gente que lo hace bien. El País Vasco podemos ser líderes, no llegaremos a Noruega o a Holanda, donde ya es que no se vende nada que no sea eléctrico puro, ¿no? Prácticamente. O a Portugal, que tiene una renta que es un 40% inferior a la media de España y que sus ayudas son la mitad que en España. Pero esa ayuda solo va a vehículos eléctricos puros. Aquí se sigue dando una ayuda a híbridos, pero por favor, o sea, híbridos que tienen el motor eléctrico para que les den la etiqueta que les permita colarse en las zonas de bajas emisiones y demás. Hagamos las cosas bien, imitemos a Vitoria-Gasteiz, imitemos a Bilbao, imitemos a Osakidecha y empresas que digan yo voy a poner placas solares y voy a hacer que mis empleados aparquen y vengan con el coche recargado. O sea que en pocas horas al mediodía, donde sobra la energía, donde no te pagan por inyectar energía en las redes porque hay un remanente de energía, pues los coches se carguen de una manera no contaminante, en fin, para bien de todos. Perdona, cada apartado pues da lugar a otras líneas que tienen mucho que ver con este fenómeno tan complejo y tan mal contado, que es llamativo. Algún día se estudiará el engaño que se hizo con la industria del tabaco, el engaño al que nos llevaron la industria de los vehículos contaminantes. Hablemos también de la contaminación sonora, esto de que una sola moto puede despertar a medio millón de habitantes en Barcelona, se dice. O sea, hay gente que va por ahí metiendo ruido, despertando. O sea, debía estar prohibida, ¿no? He estado unos días en Teruel, y una ciudad magnífica, tranquila. Oye, hay unos 4 motoristas, pues yo creo que son los mismos, o sea, que van de un lado a otro metiendo un ruido. O sea, esto es anacrónico. Hay que empezar a pensar en menos coches, caminar más y bicicletas, soluciones de transporte colectivo, vehículos puramente eléctricos también mejor. La Diputación Foral de Vizcaya tiene unos autobuses 100% eléctricos, enhorabuena también, que se agradecen yendo como pasajero y pasando a su lado, paseando por donde ellos circulan, por aquí, por hecho, pasan muy a menudo. Pues nada más. Gracias, Juan Sí, Carlos. pues muy agradecido y eso, que quieren dejar algún comentario, pues seguro que responderemos. Y por lo tanto es que ricasco. Es que ricasco, Suri, y a todos los comentarios les daremos cumplida respuesta en lo que podamos. Un saludo. Y cusiarte.